Estamos de vuelta con más información acá en TN23. Gracias por su sintonía y en este momento doy la bienvenida al periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo, que se encuentra en Los Ángeles, California. Y esta vez, Ernesto, para hablar acerca de las declaraciones que ha dado el presidente de México sobre la necesidad que hay para trabajar en la inmigración irregular. Así es, Ana Lucía, un gusto poderte saludar hasta la ciudad de Guatemala. En efecto, le tenemos información del seguimiento que le estamos dando al fenómeno de la migración, sus diferentes aristas, las posturas que continúan brindándose y sobre todo el seguimiento a la puesta en marcha del título 8 en la frontera sur de Estados Unidos y México. En efecto, y es que sabemos que la entrega de vigencia de esto ha llevado a que miles de personas continúen siendo deportadas bajo esta modalidad. Sabemos que, y de acuerdo a lo que han mencionado las autoridades, tan solo en el primer trimestre del 2023, más de 41,000 migrantes han sido deportados, principalmente de países centroamericanos. Más detalles se los presento en el siguiente informe. El Salvador, Honduras y Guatemala han sido deportados por las autoridades migratorias de Estados Unidos y México en el primer trimestre del 2023. Las repatriaciones a la zona conocida como el Triángulo Norte de Centroamérica en ese periodo sumaron 2.663 personas hacia El Salvador, 16.167 hacia Honduras y 22.538 a Guatemala. Del total de retornados, 20.252 fueron desde Estados Unidos y más de 20.930 de México y 186 de otros países no especificados. Para algunos miembros de organizaciones que velan por los derechos de los migrantes y en especial de los retornados, es necesario que los gobiernos trabajen en políticas para reinsertarlos a la sociedad. No hay una política, del Estado salvadoreño para el tratamiento de los retornados. La cuestión es de que, como usted bien dice, vienen, los procesan, les toman los datos necesarios en el lugar donde los reciben y hasta ahí. O sea, no hay una política de atención, integral para los retornados, sino que se invisibilizan, regresan a sus comunidades de origen y ahí desaparecen, se reintegran, a los lugares donde se fueron. Siguen teniendo los mismos problemas por los que se fueron. O sea, es una situación difícil. Además de que son muchos, son miles prácticamente. Creo que son 2 vuelos semanales que vienen, además de los buses. O sea, es un problema que debería de atenderse en su integralidad. A esto hay otra gran preocupación, y son las recientes políticas anunciadas por el gobierno de los Estados Unidos en cuanto al fenómeno de la migración irregular, pues se habla que algunos países de la región deben convertirse en centros de procesamiento para los solicitantes de asilo. Solamente es Colombia y Guatemala, aun cuando el vocero de Casa Presidencial de Guatemala salió diciendo hace unos días, hace una semana, de que no habían sido notificados de que iba a haber una organización en Guatemala para procesar a los solicitantes de asilo y refugio. Sin embargo, El Salvador, como repito, como firmante de los acuerdos internacionales, tiene que cumplir con esas obligaciones que son contractuales, ¿verdad? Son de tratados y convenios. No se puede hacer de la vista gorda. El problema es de que como somos un país en vías de desarrollo, no tenemos los recursos, como para proveer el tratamiento como lo haría un país desarrollado como Estados Unidos o Europa, sino que estamos limitados en el presupuesto. Crear alianzas con el sector económico para la generación de oportunidades de trabajo y desarrollo para la población que puede verse en riesgo de emigrar también debe ser una prioridad de los gobiernos de Centroamérica. Con imágenes de José Mancías, informó para la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo. Ana Lucía y amigos televidentes, es parte de los pormenores que se están haciendo y también trabajando en los países de Centroamérica en cuanto al fenómeno de la migración. Pero como ya lo adelantabas al inicio de este enlace, comentarte que el presidente de México en conferencia de prensa también instó a todas las autoridades de los países que hoy por hoy tienen un alto flujo migratorio a trabajar de lleno y tener planes estratégicos en aquellos sectores que pueden verse vulnerables
para emprender el viaje de manera irregular, pero sobre todo trabajar en programas de desarrollo para que cada uno de ellos puedan tener esa fuente de ingresos económicos, que es una de muchas de las causas que hace que muchas personas pues decidan realizar el viaje hacia los Estados Unidos, arriesgando incluso hasta su propia vida. Escuchemos parte. Se necesitan dos cosas, pero lo primero es que la gente no se vea en la necesidad de emigrar, que no abandone sus pueblos, que sea feliz donde nació, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, sus culturas, porque la migración no se da por gusto, sino por necesidad. Entonces, si se atiende a los pueblos, si hay oportunidades de trabajo, de bienestar en los pueblos, eso atempera mucho el fenómeno migratorio. Esa es nuestra postura principal, atender las causas. Y hemos estado insistiendo con el gobierno de Estados Unidos en que se implementen acciones de ese calado. Ya escuchábamos a Ana Lucía y amigos televidentes, cabe recordar que también una delegación de altos funcionarios del gobierno estadounidense han hecho un recorrido por Guatemala también para abordar el fenómeno de la migración, las acciones que se van a tomar y sobre todo el análisis que se debe de hacer en la región centroamericana para poder evitar que esta situación pueda complicarse aún más. Si bien es cierto, el título 8 ha logrado reducir los casos de las personas migrantes en la frontera sur de los Estados Unidos, todavía hay un fenómeno que se debe de abordar de raíz, mencionaban las autoridades, y sobre todo a tener en cuenta que hay otra frontera que muy pocas veces se habla, que estamos viendo un alto flujo de migrantes tratando de ingresar por todo Centroamérica. Es la selva del Darién, donde muchas personas arriesgan su vida y ponen entre la vida o la muerte o el sueño americano, muchas de ellas acompañadas con sus familias, niños, jóvenes y adultos mayores en búsqueda de mejores oportunidades. Así es, Ernesto, definitivamente es una situación complicada para estas personas que buscan el sueño americano, pero también es una oportunidad para que busquen llegar hacia suelo estadounidense de forma legal. Lo que indicaban también estas organizaciones civiles, es importante poder buscar la mejoría para los migrantes. Agradecemos esta comunicación que hemos tenido contigo esta tarde y por supuesto estaremos dándole seguimiento durante los próximos días luego de que ha finalizado el título 42.